Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a La Esquina. Y bueno, gente, hoy nos encontramos en un nuevo episodio de La Esquina Podcast. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una muy buena serie de películas, una saga, una franquicia de películas que marcó el género slasher de los años 80 de Estados Unidos. Estoy hablando de Pesadilla en la calle Elm o Pesadilla en la calle del infierno, como lo puedan haber conocido tanto en España como en Latinoamérica, se manejaron las dos. Esta serie de películas o esta franquicia está compuesta por unas 9 u 8 películas según lo querramos ver, si contamos o no el crossover que hicieron con Viernes 13, que también vamos a hablar de él en este podcast. Y pues vamos a analizar cada una de las películas, viendo pros, contras, más o menos hablando de su historia, tratando como de construir en sí toda la cronología que compuso a la saga. Y pues vamos a comenzar con la primera de toda la saga, que se titula con el mismo nombre, Pesadilla en la calle Elm. Esta salió en el año 1984 y la dirigió el señor Wes Craven, que fue el creador y director, las dos a la vez, del personaje de Freddy Krueger. Entonces, en esta primera película se nos presenta a Freddy Krueger y a su protagonista, a Nancy. Tenemos que esa película es la típica película de calor adolescente de los 80. Si ustedes lo saben, contemporánea a esta franquicia existió una también muy famosa que se llamó Viernes 13. Esta franquicia estuvo protagonizada por el señor Jason Voorhees y también trataba mucho esto de los clichés adolescentes, del campamento, del sexo entre adolescentes, de los padres ignorantes de sus hijos. Y pues esto también se reflejaba mucho en la franquicia de Freddy Krueger, en la franquicia de Pesadilla en la calle Elm. Entonces tenemos este estereotipo que está protagonizada por un grupo de adolescentes. Tenemos también que se nos da a conocer el origen de Freddy Krueger, el cual es un asesino de niños y adolescentes. Más o menos tenemos un contexto en el que Freddy era un señor el cual vivía en Elm Street, en la calle Elm, que es una calle en Estados Unidos, en un pueblo, y lo que hacía era secuestrar niños, torturarlos y matarlos. De esto los padres de los niños se dieron cuenta y lo lincharon hasta una fábrica llena de calderas y de hornos, y allí lo quemaron. Allí quemaron a Freddy Krueger. Freddy Krueger pues termina por revivir, pero no tal cual como podremos conocer como algún zombie o algún muerto viviente, sino que vive en los sueños de los adolescentes. Y en eso se va a basar toda la franquicia. Tenemos que el propio personaje de Freddy Krueger, el personaje independiente a la saga de películas, el concepto, nace por experiencias personales del director, de Wes Craven. Tenemos que cuando este director, este señor era niño, este era acosado por un señor muy parecido a Freddy Krueger, con un completo, con un sombrero y con un suéter de los mismos colores, azul y rojo, el cual se paraba afuera de la ventana de la casa de Wes Craven y lo miraba por la noche. Entonces esto traumó bastante al pequeño director. Esto se combinaba también con el hecho de que habían, en ese lapso de tiempo en que Wes Craven tenía sus ataques creativos, en ese mismo lapso de tiempo, surgían algunas noticias de adolescentes que morían y previamente a su muerte habían tenido muchas pesadillas muy peculiares en las que ellos morían. Entonces esto también fue tomado como concepto para Wes Craven para crear al señor Freddy Krueger. También tenemos también que para crear el personaje, Wes Craven no solamente se basó en estas dos experiencias, sino que también hizo estudios sobre el miedo humano. O sea, él trató de buscar aquellos componentes que al humano le daban más inquietud, le daban más miedo. Esto lo hizo con los colores y llegó a la conclusión de que los colores que más daban inquietud, que más daban miedo, eran el rojo y el verde. Además de que también quiso reflejar esto en el arma que usa Freddy Krueger, sus tan características garras, porque él quiso irse hasta los orígenes del humano y dijo que la primera arma que le podía dar miedo al ser humano eran las garras de un oso. Entonces las quiso emular en manera del guante de cuchillas que le conocemos a Freddy Krueger y que es muy característica en toda la saga de películas. Esto es en lo que Wes Craven se basó para crear a Freddy Krueger. Ahora, tenemos a la coprotagonista de la saga, que es Nancy. Nancy cumple un cliché
muy característico de las películas de terror de los años 80. Ella cumple el rol de una Final Girl. ¿Qué es una Final Girl? Una Final Girl es aquella personaje femenina que es la que se va a enfrentar al monstruo de la película. Se relaciona siempre que una Final Girl debe ser valiente, debe ser pulcra, buena gente y sobre todo virginal. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a analizar las películas de slashers de los 80s, podemos ver que todas las personas que tienen sexo en las películas suelen ser asesinadas por el monstruo en cuestión. ¿Qué pasa? Que la Final Girl nunca va a tener sexo con ningún personaje en la película. Por lo contrario, ella siempre mantiene un rol de castidad, un rol de puritud, la cual la va a caracterizar. Aparte, se transforma de víctima a enemiga del villano. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero podemos ver a una personaje muy aterrorizada, con muchos miedos, con muchas inseguridades, pero poco a poco, a lo largo que va transcurriendo la película, a lo largo que va transcurriendo el filme, ella se va desarrollando y va adquiriendo una personalidad la cual la va a llevar a enfrentarse al monstruo en cuestión, como pasa tanto en Viernes 13 y como pasa en esta saga, en Pesadilla en la calle Elm. Nancy es una de las precursoras de este estereotipo. No podemos decir que para la época era un cliché, pero hoy en día la consideramos como un cliché, ya que fue una de las precursoras, una de las pioneras en poner sobre la mesa el rol de Final Girl en las películas de slasher. Tenemos que esta película se aprovecha de situaciones típicas de slasher como figuras paternas inútiles. Por ejemplo, tenemos que muchas de las muertes que son vistas en esta saga son culpa de los padres, ya que los padres ignoran totalmente el hecho de que los hijos tienen pesadillas comunes y que aparece Freddy. Entonces los padres siempre se les va a asociar en esta saga como un villano involuntario, ya que ningún padre obviamente quiere que su hijo se muera, pero en esta saga muchas veces los culpables de las muertes de los hijos van a ser los padres. ¿Por qué? Por la ignorancia que tienen hacia sus hijos. Es como una pequeña analogía que quieren dar, como unos pequeños mensajes subliminales para manifestarle a los padres que deben tener mucho más cuidado con los hijos en cuestión. También tenemos un villano muy fuerte, un villano prácticamente inmortal, que se va a enfrentar sí o sí a los protagonistas de la saga. Obviamente, como toda película slasher, o como toda saga slasher, tiene escenas megamente bizarras y muy explícitas. Esto es algo que va a caracterizar la saga de Freddy Krueger o la saga de Pesadilla en la calle Elm, que todas las muertes en su mayoría van a ser bastante ingeniosas y cometidas con cierto morbo, ya que el personaje de Freddy Krueger siempre nos va a implantar a la audiencia cierto morbo y cierta inquietud que nos va a hacer empatizar con él, que nos va a hacer que le cojamos cariño, ya que el personaje en su mayoría, en su totalidad, es carismático. Y esto es algo que ciertamente va a caracterizar a Freddy Krueger, y es que en realidad él se salió un poco del estereotipo que tienen los slashers en la época. Venimos de películas como Halloween, como Matanza en Texas o como Viernes 13, en los que los asesinos son seres que no hablan, que no manifiestan nada, que llevan máscara y que aparte son lentos, son corpulentos, son altísimos, son robóticos y que no manifiestan prácticamente nada. En sí ellos tienen su propio carisma, pero ya saben a lo que me refiero, no son nada expresivos. Todo lo contrario a lo que nos podemos encontrar con Freddy Krueger. Freddy Krueger es alguien sátiro, alguien que se va convirtiendo en un humorista, ya que él siempre hace uso del humor negro, pero demasiado, más que todo en las pesadillas, en las muertes. Él se jacta de sus víctimas, juega con ellas, las tortura y por pura maldad. Por ejemplo, aquí no hallamos las típicas excusas de que es un chico megamente traumado o que es alguien que tuvo secuelas de una experiencia pasada, sino que Freddy Krueger es pura maldad. Él mata porque le encanta y sigue matando en muerte porque lo que más amaba hacer en vida era matar, torturar y hacer sufrir a las personas. Y esto es algo muy innovador que vamos a encontrar en este género, porque por fin nos encontramos con un personaje realmente malvado, que realmente disfruta de matar. Todo lo contrario a, por ejemplo, Jason de Viernes 13, el cual es un chico traumado que tuvo ciertas experiencias que lo hicieron ser como es, lo mataron en el campamento,
fue totalmente ignorado por los directivos, le hacían bullying, pero todo esto se va a salir de lo que es Freddy. Freddy es simplemente alguien que le encanta matar por gusto. Y propiamente este comportamiento de psicópata, de malo, es lo que va a inspirar otras muchas películas que vamos a ver en el futuro. Por ejemplo, tenemos la franquicia de Child's Play, la franquicia de Chucky, que también tiene un personaje muy parecido a Freddy, que murió, que fue asesinado y que revive para atormentar a aquellos que lo mataron. Algo muy característico de Freddy Krueger. Además también tenemos otra franquicia que es la de It, que fue primeramente una miniserie y después ya con los remakes que hicieron recientemente. Pero también tenemos lo mismo, un personaje que le encanta matar, que es malvado porque sí. No tiene ninguna explicación alguna, solamente es malvado y mata porque le encanta. Entonces, aunque es muy básica esta personalidad, querámoslo o no, a nosotros nos gusta verla y nos gusta siempre apreciarla en las películas, aunque sea muy cliché. Además, esta película, la primera, Pesadilla en Elm Street de 1984, tiene una banda sonora que es de verdad muy característica. Esta banda sonora de verdad marca y se vuelve un clásico, dejando de lado los típicos dramas y sonidos de sintetizador básicos de los 80, que aunque también los usan en esta película, no pasan a ser lo principal dentro de la banda sonora. Además, sabe manejar muy bien los tiempos, ya que no es una película que se basa puramente en screamers, sino que por el contrario, se basa en un humor un tanto más psicológico dentro de lo que nosotros podamos considerar psicológico, porque también usa bastante el gore, pero hay un buen equilibrio para la música en esta película. Además, cómo olvidar el clásico tema de Freddy Krueger, que es 1, 2, Freddy está aquí, ya saben, este tema de verdad marca la franquicia entera. Y de no ser por ese tema, muchas otras películas no hubieran tenido la esencia que tienen. Además, los efectos especiales que tiene la película, a comparación de los demás slashers, se destacan bastante. Por ejemplo, podemos destacar la muerte de Tina, que es una de las amigas de Nancy, que se muere básicamente porque era muy promiscua, según lo que nos quiere expresar la película. Pero sí, ella se muere en una habitación en la que es levitada y golpeada contra el techo, contra las paredes, y al final es rasgada. O sea, esos efectos que se pueden ver ahí son bastante creíbles para la época y son bastante innovadores. Aparte también se destaca la muerte de Glenn, que lo interpreta Johnny Depp, uno de los primeros papeles que tiene Johnny Depp en el cine, en la cual originalmente él está acostado en una cama y es absorbido por la cama y después expulsado en una forma de geyser de sangre, algo muy característico de esta primera película y que de verdad tiene unos efectos especiales que se agradecen. Tenemos básicamente esto, la película en su resumen se basa en que Freddy se mete a las pesadillas de los adolescentes y los mata en ellas, lo cual hace que se mueran en la vida real. Y esto va pasando con todos y supuestamente la película termina de una manera buena, pero se nos queda siempre la duda, ya que vemos una escena muy característica al final en la que la madre de Nancy es como absorbida por la puerta y esto a manos de Freddy. O sea, la película está abierta a que haya una continuación, pero en sí, para mí, esta es la mejor película de Freddy Krueger, la mejor película de Pesadilla en Elm Street que podemos encontrar. De resto, ya vienen muy buenas secuelas, también otras muy malas, pero ninguna va a superar en su totalidad a la primera. Bueno, a esa película le fue muy bien en taquilla, hasta de 1984 le fue espléndidamente en taquilla, recaudó $20 millones habiendo solamente invertido 2 millones en su producción, y esto dio pie a que se produjera otra secuela, que se produjera la segunda película de la saga, que se va a llamar Pesadilla en Elm Street 2, La venganza de Freddy. Y sale al año siguiente, en 1985. Esta segunda entrega de la saga, según muchos fanáticos y según muchos analistas, es la peor de todas, ya que se pierde mucho la esencia que había marcado la primera película. Tenemos que se pierde totalmente la esencia de Freddy Krueger. Sus apariciones en el mundo onírico, en el mundo de los sueños, en donde asesinaba en las pesadillas, son muy pocas. Prácticamente no hay en toda la película, ya que Krueger en esta entrega no mata en el mundo de los sueños, sino que pasa a poseer al protagonista. El protagonista en esta película se llama Jesse, es masculino y es el único protagonista masculino que va a tener la saga, que van a tener todas las películas. No se va a volver a repetir, ya que, como dije, esta película fue un gran fracaso. Tenemos que Freddy pasa a poseer a Jesse
y todos los asesinatos que se van a cometer van a ser por Jesse poseído por Freddy. O sea que no se va a tener la esencia de la primera película. Jesse vive en la casa en la que anteriormente vivió Nancy, la protagonista de la primera película, pero de esta no se sabe absolutamente nada. Jesse vivió ahí 5 años después de lo ocurrido en la primera película y no se sabe nada de Nancy, sino que solamente lo único que podemos ver de ella es un pequeño diario que Jesse encuentra en la anterior habitación de Nancy y que dice algo sobre un hombre que tiene garras, que se mete en sus sueños y que mata a la gente. Esto ya nos choca bastante porque no hay una buena continuidad de la película. O sea, nos quieren poner que Jesse descubre absolutamente todo de Freddy en un diario y que se lo cree. No estoy diciendo que la película sea mala en su totalidad, pero flojea demasiado. Además, tenemos que se mantiene durante toda la película cierta tensión de índole homosexual. ¿A qué me quiero referir con esto? Tenemos que Jesse no es el típico hombre que aparece en las películas de terror de los 80s. Jesse es alguien afeminado, es alguien que grita, es un hombre bastante escuálido, bastante enclenque y que en la escuela es bastante buleado. O sea, en la escuela no lo quieren nada, su entrenador prácticamente lo explota, sus amigos le hacen bullying, no le gusta a la chica en la que él está interesado y además se tienen ciertos rasgos y ciertas ocasiones en las que él se quiere acercar a un amigo y de una manera muy extraña. O sea, siempre deja sobre la mesa una posible homosexualidad. Además, la película tiene ciertos rasgos sadomasoquistas en muchas ocasiones. Por ejemplo, podemos destacar la muerte del entrenador en la que es amarrado en el baño y es azotado por Freddy en el cuerpo de Jesse. Y bueno, esa tensión se mantiene durante toda la película. Por eso es que hoy en día es considerada como un icono del cine LGTBI, algo que para la época no era muy bien visto. Para confirmar aún más esto de la tensión homosexual, tenemos una escena muy característica de la película en la que Jesse se va en sus sueños a un local en donde hay homosexuales, en donde hay gays. Bueno, no, esto no era en sus sueños, esto era ya en la vida real. Él se va a ese local y se encuentra con su entrenador. Por esto, su entrenador lo obliga a ir a la escuela a hacer ejercicio en plena noche. Algo que es totalmente descabellado y el entrenador muere en esa secuencia. Y ocurre lo que anteriormente yo les dije sobre la escena sadomaso. Además, también tenemos que la casa de Nancy, debido a que en esta entrega el protagonista también vivía en ella, se convierte en una de las insignias características de la saga de Pesadilla en la calle Elm, al igual que la caldera en donde Freddy murió. Y estos dos lugares, junto con el tema principal de la película, el de 1-2 Freddy viene por ti, es lo que va a caracterizar de ahí para adelante a todas las entregas de Pesadilla en la calle Elm. Además, el fracaso de esta película no solamente se marca por su protagonista y por el cómo se ejecuta el villano, sino que hay muy pocas muertes, no hay prácticamente muertes en toda la película y las que hay dejan mucho que desear. O sea, venimos acostumbrados de una película en la que hay pesadillas muy elaboradas y muy buenas, a pasar solamente a un pequeño enclenque poseído que mata porque Freddy se lo dice. O sea, no me parece que sea una muy buena ejecución de guión. El guión aparte es muy flojo, demasiado flojo para mi gusto, y en esto flanquea mucho. Además, también tenemos el factor del poltergeist, que ustedes no saben qué es el poltergeist. Es el recurso típico en las películas de terror en el que las cosas se mueven solas. Esto en una saga como Freddy Krueger, como Pesadilla en la calle Elm, no pinta absolutamente nada, ya que el verdadero espanto, lo que de verdad debe dar miedo, es Freddy, no lo que Freddy haga moviendo cosas en una habitación al azar. O sea, esto no pinta nada en la saga y es muy mal utilizado en la segunda. Y por eso es que también es muy criticada esta película, porque no hay una buena representación de Freddy. Prácticamente no hay una representación de Freddy como lo conocemos. Es más que todo una parodia mal hecha de lo que pudo haber llegado a ser Freddy. Además, la secuencia de la película es prácticamente calcada de la primera, tanto en principio como en final. Si podemos ver, el final es prácticamente calcado, no tiene nada de innovador y su banda sonora también es muy básica. Tal vez la salve el tema que ya dije ahorita de 1-2 Freddy viene por ti, pero además de eso no hay nada que se destaque
por ser bueno realmente en la película. Mucha gente opta por omitir esta película de la saga, ya que ahorita pasaremos a ver a la tercera entrega, que esta sí mejoró bastante, pero en lo que respecta a la segunda, para muchos es considerada como la peor, y yo también lo considero así. Yo considero que esta es la peor entrega de la saga. También vamos a pasar a ver otras que son bastante cuestionables, pero ninguna va a terminar siendo tan mala como esta. A pesar de que la crítica fue bastante nefasta con esta película, logró recaudar ciertamente demasiado en taquilla, por lo que New Line Cinema, que es el estudio que realiza pues, las películas de Freddy Krueger, de Pesadilla en la calle Elm, optó por realizar otra secuela. Esta secuela saldría en el año 1987 y se titularía como Pesadilla en la calle del infierno o Pesadilla en Elm Street 3, Guerreros del Sueño. Esta es la secuela directa de la primera película, o sea que ignora completamente la segunda y vuelve más que todo a los orígenes de Pesadilla en la calle Elm, vuelve a los orígenes del personaje de Freddy Krueger y su protagonista principal es Kristen. Kristen es una representación calcada de Nancy, es una Final Girl y aparte tiene la habilidad especial de que al soñar es capaz de introducir a las demás personas en sus sueños. Es algo muy peculiar que también se va a ir explorando a lo largo de las películas de la saga. En esta película ya se deja la mala idea de poner a Freddy a poseer a las personas y a matar mediante esto. Ya vuelve a los orígenes y ya vuelve a matar mediante las pesadillas, a matar en el mundo onírico, y en esta película es cuando Freddy se considera y se consolida como uno de los mayores representantes del terror de los años 80. La película comienza con nuestra protagonista Kristen teniendo bastantes pesadillas. Su madre también, como es de costumbre, siempre la ignora, como es de costumbre aquí en la saga de Pesadilla en calle Elm, la ignora bastante y pues al ignorarla siempre quiere como tratar de solucionar las cosas por la manera fácil. No habla con su hija y por el contrario opta por internarla en un hospital psiquiátrico. En este hospital, Kristen, que es la protagonista, ya lo había mencionado, se encuentra con más chicos que son también atormentados por Freddy en sus sueños. Cada uno de estos chicos tiene ciertas características especiales que los distinguen a unos de los otros. Por ejemplo, tenemos a un actor que es afroamericano que se caracteriza por ser un hombre muy corpulento, muy fuerte. Es por lo que se quiere caracterizar. Después tenemos a otro que está en silla de ruedas, otro más que no habla, simplemente es mudo. Y otro que le gusta también construir títeres. Hay otra muchacha también que quiere ser actriz, que quiere pertenecer al mundo del espectáculo. Y otra que es tipo junkie, una junkie de los años 80. Es bastante punk, bastante rebelde. Y pues estos personajes conforman a todo el elenco de secundarios de la película. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a lo largo de la película Freddy va a utilizar estas características para matar creativamente a cada uno de los personajes. Por ejemplo, tenemos que al chico de los títeres, al chico que le gustaba construir títeres, en un sueño logra como desprenderle algunos tendones y algunos nervios de su cuerpo y utilizarlos como cuerdas para manejarlo. Esto hace que se suicide en la vida real. O también hay otra que la muchacha que quería ser actriz, Freddy, la estrella contra un televisor, como estás adentro del espectáculo. Freddy siempre hace como este tipo de sátiras con respecto a los personajes que vamos a encontrar. Kristen, como ya lo había dicho, tiene la habilidad de introducir a los jóvenes y a sus amigos en sus propios sueños. Lo que hace que se vuelva bastante loca y debido a esto los profesionales se preguntan qué es lo que deben hacer, cómo deben actuar, y por esto es que reaparece una de las personajes más icónicas de toda la franquicia. En esta película vuelve Nancy. Nancy vuelve en forma de médica, ella se vuelve médica y su especialidad es tratar los sueños. Ella llega con un nuevo concepto para la saga, que es el hipnosil. El hipnosil son unas pastillas que en teoría suprimen los sueños. Entonces van a hacer uso de esta varias veces en la película y también se va a retomar este concepto mucho más adelante en la saga. Ya vamos a ver en qué película especial va a aparecer de nuevo el hipnosil. Al llegar Nancy al hospital psiquiátrico, Nancy
logra ver en todos los chicos el factor común que es Freddy. Entonces ella opta por reunirlos a todos y confesarles qué es lo que pasa con Freddy. Ahí es cuando todos atan cabos y todos llegan a la conclusión de que sus padres alguna vez vivieron en Elm Street y que hicieron parte de la turba que linchó a Freddy Krueger y que por ende lo mataron. Aquí en esta película se retoma bastante lo que es el lore anterior de Freddy Krueger. Como ya nos habían planteado en la primera película, Freddy Krueger era un asesino de niños, el cual fue linchado públicamente por muchos padres prácticamente enojados por lo que le habían hecho a sus hijos. Hasta este momento, esto era todo lo que teníamos de la historia de Freddy. ¿Qué pasa? En esta película hay un personaje muy recurrente que ayuda bastante a los protagonistas y es una monja. La monja en esta película ayuda bastante a uno de los funcionarios del hospital psiquiátrico. Lo ilustra sobre cómo pueden llegar a matar a Freddy y cómo pueden vencerlo. Lo que pasa es que se descubre que esta monja en realidad es la madre de Freddy. ¿Y qué es lo que había pasado con la madre de Freddy? Bueno, esto surge hace mucho tiempo y es que la madre de Freddy, como ya dije, es una monja la cual fue a ser de misionera en una prisión, en un hospital más que todo de gente maniática, de psicóticos, de criminales. ¿Qué pasa? Que por un error técnico del hospital, la monja fue dejada con todos estos maniáticos. Eran más que todo 100 maniáticos los cuales violaron y le hicieron muchas torturas a esta monja. De estas violaciones y de todos estos vejamientos, la monja quedó embarazada y dio a luz a Freddy Krueger. Este pequeño concepto de la historia de Freddy nunca nos lo habían contado y esta película, la tercera, fue la que nos presentó este lore que iba por detrás de Freddy. Según esta monja, la clave para matar a Freddy Krueger, o por lo menos para detenerlo temporalmente, era el enterrarlo en un lugar santo. Al final de la película, esto es lo que logran hacer los supervivientes, lo que logra hacer más que todo Nancy junto a su padre. Logran encontrar los restos de Freddy y logran, por así decirlo, sepultarlos en una manera pseudo católica, ya que el padre le regala un poco de agua bendita a uno de los funcionarios del hospital. Entonces logran echar esta agua bendita al cadáver y enterrarlo. En teoría eso había sido suficiente para poder detener a Freddy. En esta película ya no se muestra a Freddy como un tenebroso villano slasher puramente gris, sino que se le muestra más que todo como un enemigo que de verdad se divierte al matar a sus víctimas, en ocasiones llegando a ser un poco bufón o llegando a ser ridículo, pero en un término medio. O sea, en este punto Freddy tiene un equilibrio bastante bueno entre un enemigo gris y un enemigo divertido y bufón y satírico. La primera protagonista, Nancy, como ya dije, había vuelto, pero en esta película también murió. O sea que le dejó la antorcha de Final Girl a Christine, que va a ser también otra personaje muy importante en la saga. De nuevo, en esta película se deja abierta la posibilidad de que se haga otra secuela más, ya que hay una pequeña escena final en la película en la que el funcionario importante del hospital psiquiátrico está durmiendo y como que se prenden las luces de una pequeña maqueta de la casa de Nancy que tenía al lado de su cama. Entonces siempre se deja como esa pequeña intriga de saber si va a haber otra secuela o no. Ya hablando más de temas técnicos como la banda sonora y los efectos especiales, esta película también destaca bastante, ya que en sí mejora mucho lo que había pasado en la segunda película. En la segunda película no habían prácticamente efectos y la música era muy pobre. Todo lo contrario a lo que pasó en esta ocasión, ya que la música se volvió a usar, la música original se volvió a usar la cancioncita típica de 1, 2, Freddy viene por ti, y los efectos fueron sublimes, fueron muy buenos. Más que todo esto se debe a que se tuvo un muy buen proceso creativo a la hora de poder maquinar todas las muertes, ya que se hicieron unas muertes realmente muy ingeniosas. Esto de usar el elemento característico de cada uno de los jóvenes fue una muy buena estrategia y esta estrategia se va a repetir en las siguientes secuelas. O sea que marcó un precedente para la saga y además se le considera como una de las mejores películas de todo Freddy Krueger, de todas las pesadillas de Elm Street, llegando a ser la segunda mejor
después de la primera. A pesar de que hasta ahora todas las películas son puramente ficción, siempre se han tratado temas bastante adultos y que pueden dejar bastante reflexión a la audiencia. Por ejemplo, en la primera película se dejó muy claro que era muy importante que los padres estuvieran pendientes de sus hijos, que hablaran con ellos y que no los reprimieran. En la segunda se dejó abierta la posibilidad de que el ser homosexual no era del todo malo, que un homosexual reprimido es como una persona a la que no la dejan ser, es alguien que está en su capullo y que no puede florecer. Entonces se deja claro que ser homosexual no es algo malo, y más que todo en la época en la que está hecha la segunda película, ya que era la época post-SIDA. El SIDA en esa época era algo muy asociado con la homosexualidad. Entonces ser homosexual en muchas ocasiones era ser poseedor del virus del SIDA. Y también nos dejan claro que ser homosexual no es tan malo y dejan los prejuicios atrás. En esta entrega, en la tercera entrega, que es de la que estamos hablando en este momento, se trata el tema del suicidio infantil, ya que muchos de los personajes que se van a mostrar muriendo en el filme van a ser prácticamente suicidios. Van a ser suicidios que obviamente causa Freddy, pero que también se deja como ese pequeño mensaje subliminal de que hay que ver muy bien a los hijos y a las personas menores, ya que el suicidio infantil es algo que es bastante recurrente en la sociedad, y más que todo en esa sociedad de 1980. Donde todos estos problemas apenas estaban floreciendo y no se sabía muy bien cómo tratarlos. Ahora en este punto pasamos directamente a la cuarta parte. Esta cuarta parte se va a titular como Pesadilla en la calle Elm 4, el maestro de los sueños. Esta se estrena en 1988, un año después de que se estrene la tercera, y se continúa con bastantes de los personajes que sobrevivieron en la entrega anterior. Se conserva a Kristen y a dos supervivientes secundarios que pudieron subsistir a Freddy. Lastimosa o afortunadamente, estos dos supervivientes mueren al principio de la película y sale a flote la nueva protagonista de la saga, que se va a llamar Alice. Alice es una personaje bastante peculiar, la cual tiene un padre que es alcohólico, es muy mala gente. Este padre no le presta nada de atención a sus hijos y está traumado por la muerte de su esposa. Y también tenemos al hermano de Alice, que es un chico que le gusta practicar karate, kung fu, juega con los nunchakos. Ya saben que en toda esta época de 1980 y 1990 estaba muy de moda todas las películas de karate, de samuráis, de todo esto oriental. Entonces también se toman bastantes modismos y bastantes iconos de estas películas. Esta película tiene prácticamente la misma secuencia de su antecesora. Tenemos que hay un elenco de personajes secundarios que también se caracterizan por ciertos iconos y ciertos conceptos, y gracias a estos conceptos y estas características, Freddy puede maquinar muertes que la verdad son bastante creativas. En esta película tenemos un Freddy que ya está bastante degradado, ya no tiene el equilibrio óptimo entre humor y terror, sino que se va más como por el humor. Hay que tener en cuenta que ya una cuarta parte significa que la saga se está sobreexplotando y que el componente del terror de Freddy no va a ser lo único que puede hacer que la saga subsista, sino que se debe recurrir a su componente de humor. Como ya lo había mencionado, Kristen en esta película también es coprotagonista junto con Alice, pero esta muere, por lo que el poder de Kristen de poder introducir personas a sus sueños es pasado a Alice. Algo curioso con Alice es que esta, a medida que sus familiares y sus amigos van pereciendo, van muriendo, ella va adquiriendo y va absorbiendo aquellas características que hacían especiales a dichas personas. Por ejemplo, cuando muere Kristen, ella absorbe la habilidad de poder meter gente a sus sueños, y cuando muere su hermano, ella adquiere ese gusto y ese talento para las artes marciales que tanto tenía. Entonces Alice se va a transformar de nuevo en una Final Girl, tal como lo hizo Kristen y tal como lo hizo en su tiempo Nancy. Esto es algo que se va a seguir repitiendo y repitiendo en la saga. Siempre las protagonistas van a ser mujeres y siempre van a ser las que van a enfrentar a Freddy. Antes de que Kristen muriera, ella se le veía que el personaje de Kristen estaba totalmente degradado, ya que no correspondía con la Kristen de la tercera película.
Esto se debe principalmente a que se cambia la actriz que interpreta a Kristen y por ende esto va a cambiar mucho de la esencia que se tenía en la entrega anterior. En esta entrega, en la cuarta entrega, tenemos a una Kristen que es bastante más infantil, mucho más chillona, no es tan pasiva o tan pensativa como lo era la Kristen anterior y peca bastante en el desconocimiento de su predecesora, en el desconocimiento de la otra actriz, por lo que tenemos dos Kristen diferentes en una entrega y en otra, y esto no congenia mucho, ya que nos deja ver que no hay como una continuidad muy buena o muy marcada en la saga. Algo también que se le puede criticar a esta película es que los personajes secundarios también son bastante genéricos, por lo que es difícil empatizar con ellos. Las muertes de estos personajes, aunque son bastante creativas, caen siempre en el cliché, o sea, son altos y son bajos, por lo que calificar la calidad de las muertes con respecto a su creatividad o a la manera en que se ejecutan es muy difícil, ya que algunas son muy buenas y algunas son realmente bastante muy malas. También se empieza a degradar la personalidad de Freddy, como ya lo había dicho antes, se pierde este equilibrio entre el humor y el terror y Freddy empieza a hacer una parodia de sí mismo, por lo que ya no es tan creíble como en la primera o en la tercera película. A pesar de todo esto, la película logra recaudar muchos millones en taquilla y no fue tan machacada por la crítica. Pero hoy en día, en 2020, cuando la volvemos a ver y la comparamos con las demás películas de la saga, sí podemos distinguir que la película es bastante mala y que la podemos ubicar entre las 3 peores películas de toda la saga. Obviamente, después de la segunda, porque la segunda para mí siempre va a seguir siendo la peor. Ya hablando de la banda sonora y de los efectos especiales, podemos decir que esta película no es que haya innovado tanto en estas áreas, ya que se utiliza la misma banda sonora que en la entrega anterior y los efectos especiales la verdad son muy básicos, o sea, no es que sean malos, sino que tampoco es que impresionen de la manera como impresionaban los de la primera película o los de la tercera, por lo que a partir de acá es cuando podemos encontrar un verdadero declive en la saga. A pesar de todas estas cuestiones, en esa época, en la época en que fue lanzada, fue considerada como uno de los mejores slashers de toda la década de los 80, por lo que en sí, New Line Cinema, que es como ya dije la productora que hace las películas de Freddy y de Pesadilla, tuvo la bandera verde para seguir produciendo películas de la saga y por ende tuvieron bandera verde para explotar de una manera muy exhaustiva y muy descarada toda la saga. La siguiente película que podemos encontrar en la saga es la quinta y se titula como Pesadilla en Elm Street 5, El niño de los sueños. Esta película se estrena en el año 1989 y continúa con la anterior protagonista Alice, y junto a esta están muchos más personajes secundarios, los cuales tienen ciertas características por las cuales van a ser asesinados en un futuro. O sea, vemos que desde la tercera película quieren reutilizar el mismo concepto de personajes y hacerlos cada vez más básicos para así, más que todo, enfatizar en las muertes y no en el trasfondo que va a tener el personaje en sí. Los personajes que podemos destacar mucho en esta entrega y que fueron dos de los que protagonizaron las pesadillas mejor elaboradas fueron al que le gustaban los cómics y la que quería ser modelo. Como pueden intuir, estas dos características fueron las que protagonizaron las pesadillas que los iban a asesinar. En el caso del dibujante de cómics, este iba a ser asesinado en un entorno de dibujos, en un entorno de trazos y de papel, por lo cual les recomiendo que vean la película solamente por esas escenas. Y ya en el caso de la modelo, esta fue asesinada ya que era bulímica, entonces utilizaron como factor determinante a la comida. Tenemos también que el padre de Alice, como ya lo había mencionado antes, era un alcohólico y un degenerado, el cual no le importaba para nada a su hija. Esto cambia en esta entrega, ya que en esta entrega vemos a un padre mucho más regenerado, ahora sí le importa a su hija y ya no es el padre villano y mala gente que se nos presentaba anteriormente en la cuarta entrega. Esto más que todo porque quería enmendar los errores que había cometido con su hija y poder homenajear a la memoria de su hijo, ya que no lo había cuidado de la manera correcta. A excepción del padre de Alice,
podemos decir que en realidad todos los padres de esta película siguen siendo los mismos monstruos, villanos, ignorantes a sus hijos, participando también como los posibles villanos o como los verdaderos villanos en la película, como podemos ejemplarizarlo con el padre o la madre, no, el padre y la madre de la bulímica, ya que la madre era la que incitaba a su hija a ser bulímica, a vomitar y a mantener supuestamente la línea que debía de tener para poder participar en todos estos concursos de modelaje. Podemos ver también que el personaje de Freddy en esta entrega ya está totalmente ridiculizado. O sea, si en la anterior entrega hablábamos de que Freddy estaba siendo más bufón de lo habitual, estaba perdiendo el equilibrio, en esta entrega, en la actual, en la quinta, ya está totalmente ridiculizado. Ya Freddy ya no tiene salvación. Ya es un payaso y la sobreexplotación, se nota de verdad la sobreexplotación del personaje. Esta película, algo muy bueno, algo rescatable, es que se abunda en el personaje de Amanda Krueger, de la madre de Freddy. Se habla mucho más de lo sucedido con los 10 maniáticos, además de que Freddy resurge de nuevo en forma de un engendro. Como podemos ver al principio de la película, Freddy supuestamente ya estaba vencido, ya estaba muerto, pero utiliza a su propia madre para poder resurgir de nuevo en forma de engendro y volver a materializarse en forma de Freddy Krueger. Algo que es bastante rebuscado, pero que logra, por así decirlo, continuar con la saga. Y es técnicamente bueno, porque tuvimos otra película, pero no tan buena. Tenemos que Alice, al ser sobreviviente de la anterior entrega, también su novio es sobreviviente. ¿Qué pasa? Que Alice tiene relaciones sexuales con su novio y queda embarazada. El novio es asesinado por Freddy, también en una de las mejores escenas de la película, que es en una moto. Poco a poco, cuando este va en la moto, Freddy lo va mecanizando y lo va absorbiendo hasta matarlo. En realidad este novio de Alice se choca y muere, dejándole el mensaje a Alice que iban a tener un hijo. Algo bastante ingenioso que hicieron con este hijo de Alice es que ella, al estar embarazada, el feto siempre, como ustedes saben, los fetos duermen mucho en la panza de la madre. ¿Qué pasa? Que se retomó el concepto del sueño y el feto al dormir soñaba, por lo cual era posible que al Alice estar despierta, el feto soñara y por ende Freddy se metiera en los sueños del feto y así pudiera introducirse en los sueños de los demás personajes y matarlos. Por lo cual siempre se explotó bastante bien ese pequeño concepto, pero es de lo poco que podemos rescatar de esta película. Lo que quiere Freddy en sí es apoderarse del alma del bebé de Alice, pero su punto débil o el punto que va a vencer a Freddy va a ser la aparición de su madre, la aparición de la monja de la que ya hablamos en la tercera entrega, ya que esta es la única que tiene el poder de reprimir a Freddy y de contenerlo en ella misma, que también es un concepto bastante rebuscado. Las cifras que se recaudaron, o todo lo que se recaudó con esta película, fue un rotundo fracaso. Después de tener la cuarta entrega, que fue la que más recaudó de toda la saga, tenemos esta, que fue una de las que menos recaudó. Esto ya significaba que la gente ya estaba cansada de Freddy Krueger, que ya la saga se estaba reutilizando y reutilizando, y que no había nada de innovación, no había nada de nuevo, y se estaba sobreexplotando. Por lo cual la gente decía que ya no era lo mismo, que ya eran prácticamente 6-7 años de películas continuas y que no se podía volver a lo que era Freddy Krueger originalmente, a lo que se nos mostraba tanto en la tercera como en la primera película. Algo que los guionistas hicieron muy mal a la hora de ejecutar la película fue cuando nos plantean los personajes secundarios. O sea, tenemos en cuenta que el televidente o el espectador de verdad lo que va a ver son las muertes de los personajes. Y eso es lo que hicieron los guionistas, enfatizar en las muertes de los personajes, pero descuidaron demasiado la historia original de cada personaje, por lo cual no podíamos empatizar del todo con ellos, ya que no se nos mostraba una historia que de verdad fuera llamativa
y no se nos mostraba un motivo por el cual quisiéramos que no se murieran o quisiéramos que sobrevivieran a Freddy. Por lo cual lo único que nosotros como espectadores queríamos era que en efecto se murieran para poder ver cómo es que Freddy los iba a matar. Entonces los guionistas jugaron con ese sentimiento que nosotros teníamos para ver la muerte y así utilizarlas como una manera de producto, como una manera de satisfacer al televidente, al espectador. Aparte, otro punto que también es muy cuestionable en esa película es el tono que le quieren dar. ¿Por qué? Ya había mencionado antes que la primera película de Freddy Krueger fue bastante oscura, fue seria, fue bastante siniestra, pero el personaje de Freddy se fue pervirtiendo y convirtiéndose en un bufón. Estos dos polos se enfrentaron en esa película, ya que a veces no se sabía si es que la película iba a ser de un tono más gris o si la película iba a ser simplemente protagonizada por un Freddy que ya estaba totalmente degradado y ridiculizado. O sea que no se tenía claro qué es lo que se quería hacer con la película. Desde producción no se tenía claro, por lo cual el televidente o el espectador lo iba a tener mucho menos claro. También este concepto de solamente volver protagonistas a las Final Girls ya estaba totalmente sobreexplotado. Tenemos 2 películas protagonizadas por Alice, 2 películas protagonizadas por Kristen. Esto se vuelve como un pase de antorcha continuo entre mujer y mujer para enfrentar a Freddy, y esto ya se va volviendo más que todo ridículo, ya que se van mecanizando las películas, se vuelven clónicas. Ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos que la protagonista va supuestamente a matar a Freddy, pero en realidad no lo va a matar. ¿Por qué? Porque en la siguiente entrega va a haber otra mujer que se va a tener que enfrentar a Freddy. Ya se vuelve algo cansino y muy predecible para la saga. Esta película, aunque es bastante buena en el ámbito del concepto de la historia de Freddy, se vuelve muy mala a la hora de ser ejecutada, ya que la saga, al reutilizarse tanto, desemboca en algo que de verdad no interesa al espectador, y eso se reflejó en taquilla, ya que es una de las películas de la saga de Freddy que menos vendió en la historia. Esto último conlleva a que los guionistas y directores de la saga quieran terminarla ya de una vez por todas, ya que se había convertido en algo totalmente diferente a lo que era la Pesadilla en Elm Street original. Por eso se crea la película número 6 de la saga, que se llama Pesadilla en Elm Street 6, Pesadilla Final, la muerte de Freddy. Esta película se estrena en 1991 y se tiene en mente cerrar la historia de Freddy con esa película, ya que la anterior película, o sea la 5, no había sido bien recibida y la saga ya estaba perdiendo toda su característica esencia. Esto hace pues también que se quiera concluir ya de una manera muy apresurada la saga, por tanto se intenta matar a Freddy Krueger de una vez por todas. En esta película se deja de lado la costumbre de suceder a las protagonistas unas tras otras en la misma línea. En cambio se opta por darle un aire nuevo. No tiene nada que ver ni con Nancy, ni con Alice, ni con Kristen. Entonces es algo de agradecer que por lo menos hayan pensado en eso. Los personajes secundarios son totalmente nuevos, no tienen nada que ver con los anteriores, pero lo único común entre todos es que obviamente provienen de Elm Street. También en esta película se introduce un nuevo concepto a la vida a toda la historia que se nos había planteado de Freddy Krueger. Se da a entender que Freddy Krueger tiene una hija, y esta hija va a ser la clave para poder derrotar de una vez por todas a Freddy, por lo cual ella va a ser la clave de la película, va a ser la base de todo el argumento. También se introduce un nuevo concepto, podría decirse que novedoso, que es el de los demonios del sueño. Tenemos que Freddy cuando estaba en vida, él había matado a mucha gente, él era un torturador, era un pederasta, entonces él era una persona realmente muy malvada, era demasiado malvada. Los demonios del sueño son unos demonios que lo único que quieren es atormentar a la gente en los sueños, por lo cual necesitan poseer a una persona que sea realmente malvada para que ésta actúe como medio para torturar a estas personas. ¿Qué pasa? Que los demonios del sueño se le aparecen a Freddy a la hora de ser quemado y le proponen salvar su vida en forma de que él pueda vivir eternamente en los sueños. Freddy en efecto accede y se dice que Freddy tiene estas habilidades peculiares de los sueños debido a que los demonios
se las proporcionaron al morir, siendo prácticamente su escapatoria. Y como Freddy es inmortal, quiere a su hija como herramienta para expandir todos sus dominios. Entonces Freddy quiere utilizar a su hija porque Freddy tampoco es que la haya querido mucho cuando estaba en vida. Otra cosa que se añade a la vida de Freddy es su esposa. Tenemos que Freddy, antes de morir, él obviamente tenía una hija, él jugaba con su hija. No era que fuera un mal padre, porque él en realidad, según lo que nos muestran en la película, no era un mal padre. Pero a la vez de que tenía su familia, tenía también en su sótano todo su santuario del terror, donde guardaba los recortes de sus asesinatos, donde guardaba partes de sus víctimas, donde guardaba las navajas, las armas, todas estas herramientas de tortura que él utilizaba. Entonces él le tenía prohibido tanto a su hija como a su esposa que fueran a este lugar. ¿Qué pasa? Que un día su esposa fue a ese lugar y Freddy se llenó de ira y la mató a golpes. Esto fue presenciado por la hija de Freddy, y pues todos estos recuerdos se van mostrando a lo largo que el filme avanza. También nos muestran en ciertas ocasiones 3 recuerdos muy importantes de la vida de Freddy. Primero, Freddy recuerda que en el colegio se burlaban de él con el sobrenombre de hijo de 100 maníacos. Como ustedes saben, Freddy en efecto es el hijo bastardo de 100 maniáticos. Entonces esto fue un factor para que le hicieran bullying en el colegio. Desde aquí Freddy ya también iba mostrando síntomas de un psicópata, de un asesino, ya que él mataba hámsters y demás animales con martillos y no sentía ningún remordimiento. El segundo recuerdo nos muestra el cómo él era maltratado por su padrastro mientras este se cortaba. Freddy, debido a esta gran depresión que había ganado por lo que pasaba con sus compañeros en el colegio, este se cortaba con navajas de afeitar, y a su padre esto le enojaba bastante, por lo cual la mejor solución que a él se le ocurría era pegarle más, era maltratarlo más, por lo cual Freddy aquí ya se chifló prácticamente del todo y se volvió un psicópata en potencia. Y el tercer recuerdo es el que les acabo de contar, en donde se muestra el cómo escapa de la muerte mediante los demonios del sueño, y también el cómo él mató a su esposa a puños por encontrar su secreto. Para muchos, este desenlace de historia que tuvo Freddy Krueger no fue el apropiado, ya que este desenlace no estaba a la altura de una historia tan amplia y tan icónica como la de Freddy. Aunque hayan añadido nuevos conceptos como los demonios y como su hija, esto no fue necesario y ni siquiera fue bien recibido por los fanáticos, ya que ellos querían una verdadera pesadilla en la calle Elm y no esta pequeña abominación que nos dieron en forma de película. La película se desarrolla de una forma muy lenta. ¿Por qué? Porque se ridiculiza en exceso la personalidad de Freddy. Es más, al principio podemos ver cómo Freddy llega vestido de bruja y montado en una escoba, supuestamente a atormentar a una de sus víctimas, pero en realidad lo que menos hace es atormentar a nadie, porque Freddy lo que hace aquí es simplemente ser ridículo y ser incoherente con su propio personaje. Vemos que las muertes acá son muy paródicas. Por ejemplo, tenemos aquí a un chico el cual le gusta como fumar marihuana, le gusta drogarse y también jugar videojuegos. ¿Qué pasa? Que lo matan en forma de videojuegos y es totalmente paródico. Esa pesadilla dura como 10 minutos y lo único que hace es un 1 contra 1 en un juego de pelea, un personaje pixeleado de Freddy con el personaje al que van a matar. O sea, es totalmente ridículo y es incoherente con todo lo que nos había mostrado en toda la saga. Ahora, los efectos especiales que se nos muestran en la película son muy malos, no hay seriedad. ¿Por qué? Porque en esta película se quiere meter un pseudo 3D y esto no es muy bien hecho, ya que el 3D en esa época no está para nada bien planteado y todo lo que quieren poner en 3D es al final de los 10 minutos, por lo que en esos 10 minutos hay una sobrecarga de trama muy alta y por ende una muy mal gestión de guión. Además, todos los sonidos son caricaturescos. Es más, hay sonidos tomados de Bugs Bunny, de Looney Tunes, y es lamentable que una saga tan icónica como Freddy Krueger tenga que usar estos recursos tan infantiles y tan realmente innecesarios para poder hacer que por lo menos
de risa en vez de pena. Esto de sacar una nueva hija de Freddy, esto es totalmente rebuscado y se baja la calidad de todo en todos los sentidos. Esta película primeramente se tenía la intención de que se basara en el hijo de Alice, de que se basara la trama en el hijo de Alice, pero como ya dije, se decidió por optar por rediseñar totalmente la historia y no tener en cuenta ninguna de las otras películas que también marcaron algo en la saga. Otra opción de guión para esta película era hacer que en Elm Street Freddy ya había perdido mucho de su poder, por lo que se opta por que los adolescentes se droguen y se duerman a propósito para ir a maltratar y para ir a burlarse de ese Freddy totalmente degradado y totalmente débil. ¿Qué pasa? Que eso tampoco era muy buena idea, por lo que al final se opta por usar el guión que sale finalmente en esta película y que tampoco mejora nada la saga. Es más, la vuelve totalmente ridícula, pierde toda la seriedad y no cierra para nada de una buena manera lo que es una saga tan amplia y tan icónica como lo fue Pesadilla en la calle Elm. Por esto se opta por sacar otra nueva película que cierre ya del todo lo que había pasado con Freddy Krueger. Esta película se va a titular como Pesadilla en Elm Street 7, la nueva pesadilla de Wes Craven. Esta película es totalmente diferente a todas las demás películas que estaban en la historia normal. ¿Qué pasa? En esta película los actores originales de la saga vuelven a interpretarse a ellos mismos. O sea, tanto la actriz que hizo de Nancy como el actor que hizo de Freddy actúan como ellos mismos y hacen como una pseudoficción que es muy peculiar y que le da un aire técnicamente nuevo a la saga. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí Wes Craven hace de sí mismo y dice que Freddy Krueger en realidad es un ente auténtico, un ente real que se había reprimido en todas las entregas de la saga. Entonces lo que pasaba es que había que hacer una película nueva para poder hacer que el ente pudiera perecer de una vez por todas. La actriz principal poco a poco se va sumergiendo en la locura, creyendo que Freddy Krueger es real y pues tiene un hijo también, que también es atormentado por Freddy. Este Freddy no es interpretado por el mismo actor de siempre, sino que es interpretado por otro que le da como un aire mucho más de un tipo siniestro y un tipo diabólico. Y en realidad esta película no acaba de cuajar. El miedo que se intenta infundir no es nada bueno. Solo se tienen 4 muertes en toda la película, que en realidad son muy malas, y una es copiada de la primera película. Y, o sea, todo en esta película es ilógico. ¿Por qué? Porque no se tiene continuidad con las demás, y si lo que se quería hacer era cerrar bien la saga, pues esto no lo alcanzó a hacer del todo. Aparte, la película es bastante pretenciosa. ¿Por qué? Porque Wes Craven, al actuar como sí mismo, se está, por así decirlo, se está alabando él mismo. Entonces es algo narcisista en cierto modo por parte del director, ya que él mismo en su propia película se trata como un dios del cine de terror. Entonces se ve que la película tiene la intención de ser totalmente pretenciosa, de ser descarada con el espectador, algo que no es de agradecer para nada. Es una película totalmente pretenciosa, como ya lo dije. Se tienen disputas sobre si es la más mala de todas o no. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta otra vez la segunda entrega de la saga, entonces se tiene esa disputa entre la quinta, entre la séptima y entre la primera. Pero en sí esas 3 son las peores que podemos encontrar. Ya después tenemos otra película bastante peculiar. Mucha gente la odia, pero en realidad a mí me gusta bastante. Y es la película de Freddy vs. Jason. En esta película se retoma otra vez la saga original, sino que no se tiene en cuenta ninguno de los personajes. En esta película se hace un crossover entre Viernes 13 y Pesadilla en la calle Elm, en la que Freddy intenta volver a la calle Elm, intenta volver a resurgir y utiliza como vehículo a Jason Voorhees de Viernes 13. En esta película Freddy está bastante debilitado, ya que el poder que él necesita lo adquiere mediante el miedo. El miedo de los adolescentes hace que Freddy sea fuerte y ningún adolescente tiene miedo.
¿Qué es lo que pasa? Que Freddy va a intentar usar a Jason como aquel que va a infundir el miedo y va a implantar otra vez la semilla de creer que si Freddy está o no está. Por lo cual se va a jugar bastante como con ese concepto y se va otra vez a traer el hipnosil. ¿Se acuerdan del hipnosil de la tercera película? Pues en esta película lo van a volver a utilizar y va a ser un punto clave de toda la trama. Esta película vuelve a tener otra vez los estereotipos de padres ignorantes y de adolescentes muy promiscuos y de la Final Girl virginal. Y por eso, en cierto modo, esta película es buena por eso. Estamos en el año 2003, ya los 80s habían pasado hace 20 años, entonces se quiere recordar otra vez el cliché, se quiere volver a recordar todo lo que se había pasado con las películas de Freddy, entonces se opta por volver a utilizar todo lo que utilizaban antiguamente, las Final Girls, los adolescentes, los padres ignorantes de sus hijos, los slashers, entonces se intentaba como hacer todo esto. Por eso la película no es ni buena ni mala. Recoge todos los estereotipos y se vuelve fanservice, ya que podemos ver a dos de los slashers principales de los 80s enfrentándose. Entonces no es del todo mala. Hay otra película también, que esta sí no es nada oficial, que se llama Freddy vs. Ghostbusters, que también intenta hacer como lo mismo, traer como a crossover a los Ghostbusters y a Freddy Krueger y juntarlos y hacer como que Freddy es un fantasma, entonces lo tienen que cazar. Pero esta película sí es totalmente horrenda, es mala. No se las recomiendo. Todas las que les he dicho hasta ahora deberían de darles una oportunidad. De pronto las que yo digo que son muy malas de pronto les gusten. Entonces no es mala idea verlas todas. Por eso es que yo hice el podcast. Porque al yo vermelas todas quise como analizar bien cuáles son los puntos fuertes y puntos débiles de cada una. Ahora, en el año 2010 vuelven a traer otra vez a Freddy Krueger mediante un remake. Este remake se titula como Pesadilla en la calle Elm 8, El Origen. Esta película pues explica más bien el origen que ya todos sabíamos sobre Freddy, pero se profundiza en aspectos mucho más psicológicos de los personajes. Hay un personaje que también tiene el nombre de Nancy, pero no tiene nada que ver con la Nancy original. Se vuelven a recrear muertes de la primera entrega y también se vuelve a recrear la escena típica, la escena icónica de Nancy en la bañera y las garras saliendo, que también es muy icónica de la saga, pero a pesar de esto no termina de cuajar. En esa entrega se quiere plantear una duda con respecto a si Freddy es culpable o no de todos los crímenes, dejando al espectador en ciertas ocasiones bastante confundido al respecto si Freddy es bueno o malo. Termina obviamente siendo malo, termina confirmándose que es un pederasta, confirmándose que es un maltratador de niños, entonces pues también es bastante inútil, ya que si tú debes vivir en una cueva para saber que Freddy es malo, que no es malo. El Freddy que nos presentan también aquí no es nada carismático, no tiene nada que ver con el Freddy original, ya que no está interpretado por el actor. Además, esto se debe a que el antiguo Freddy estaba totalmente arraigado con ese actor, llegando a ser uno con él. Además, el Freddy que acá nos presentan no tiene ningún tipo de humor, o sea, es totalmente gris y plano, no es bufón, no dice chistes, y tampoco es demasiado oscuro comparándolo con el verdadero Freddy. O sea, es un Freddy oscuro, pero no tan oscuro, y a la vez ni siquiera es bufón como el original. O sea, flanquea en los dos ámbitos. Además, este Freddy es un pederasta enfermizo, o sea, no es nada malvado, es pasivo y además es débil. El Freddy que podemos ver originalmente es alguien despiadado, alguien que le gusta matar, que no sacia sus ansias de matar. En cambio este es simplemente un pederasta psicópata nada amenazante. Es más, se le ve hasta miedoso cuando lo van a matar. Cuando el Freddy que nosotros vemos en la saga original quería que lo mataran porque él es un psicópata, era un loco. Entonces es muy decepcionante. Ya para sintetizar toda la saga, vemos que la saga es muy buena. Es recomendable que se vean toda la saga, pero siempre tiene películas que son muy cuestionables, son muy malas. Lo bueno de la saga es que implanta el terror a los jóvenes a la hora de irse a dormir. Este es uno de los puntos que más alaban de la saga, ya que si tú tenías el típico cliché de que a los niños les da miedo dormir por la oscuridad, Freddy y Pesadilla en la calle Elm fue uno de los causantes de ese miedo originalmente. Además logra potenciar
el concepto de un boogeyman. Si ustedes no saben, el boogeyman es aquel monstruo de la oscuridad que mata, que está debajo de la cama. Freddy Krueger, el personaje, la figura, el icono de Freddy Krueger, logra potenciar este concepto y darle forma en los años 80. También tenemos que Robert Englund, que es el actor de Freddy Krueger, el que interpreta a Freddy Krueger, basa mucha de su atmósfera, mucho de su esencia en Nosferatu, que es algo de agradecer. Por si ustedes no saben, Nosferatu fue el primer icono del terror que nació en 1922 en una película, fue el primer vampiro. Les recomiendo que se vean Nosferatu, es aburrida pero es bacana de ver, a mí me gustó ver Nosferatu, entonces eso se pudo destacar. Que Robert Englund basó mucho de su personaje en Nosferatu. También vemos que, como ya dije, las películas suelen tratar temas serios, el suicidio, las drogas, los padres. Y algo que se me olvidó mencionar en la quinta es que la quinta enfatiza en el tema del aborto. O sea que es una película, es más, es pro aborto. Entonces les recomiendo que también la vean, para que por lo menos piensen cómo pudo haber estado el entorno del aborto en los años 80, que fue cuando se lanzó esa película. Y también tenemos que hay otra serie, una serie de televisión que también fue parte del universo de Freddy Krueger, en la que Freddy actuaba como una clase de presentador. Se llamaba Las pesadillas de Freddy y en cada capítulo se mostraban dos pesadillas. Les recomiendo, si no se quieren ver toda la serie, que también hace parte del universo de Freddy Krueger, les recomiendo que se vean el primer capítulo por lo menos, ya que en ese capítulo encontramos el juicio penal a Freddy Krueger antes de ser asesinado. Es muy bacano que la vean, ya que para cualquier fan, ver el juicio penal de Freddy Krueger antes de ser asesinado es prácticamente fanservice, es muy llenador verlo, y pues te enriquece más a la hora de saber más del personaje. Y pues gente, esto ha sido todo. Ya hablamos de todas las películas de Freddy Krueger, de todo el universo, de sus crossovers, y pues espero que les haya gustado bastante el podcast, que sepan que a mí me gustó mucho hacerlo, fue muy llenador hacerlo. Ya saben que tenemos muchos otros podcasts en el canal, con muchas colaboraciones. Tengo una colaboración, si no se acuerdan, con Tocaré Opina, hablando sobre el derecho en Colombia. Hay otros sobre vikingos, Naruto, Death Note. Próximamente se vienen más, entonces estén muy atentos al canal. Y muchas gracias por oírme. Hasta la próxima.